Así que como estamos de pie de lugar, me es grato dejar el lugar, hermano Daniel de los Reyes, quien conozco casi de hace 40 años, a este siervo de Dios. Así que, Daniel, Dios te bendiga, amigo, bienvenido. Gracias, presbítero. Pueden ocupar su lugar, hermano. La verdad que el momento es muy emotivo. En la vida de los que hoy están graduando, y agradezco a Dios esta distinción de presentarme delante de ustedes para impartir la palabra del Señor al director Felipe de Jesús Ochoa y al subdirector René Pruneda y a la secretaria tesorera Minerva Nava, que nos extendieron la invitación para estar con ustedes en esta tarde. Me acompaña mi esposa Malena aquí en la primera mesa. Y bueno, pues como ya dijo el director, compartimos un espacio de tiempo juntos en nuestra preparación ministerial. Y la noche que íbamos a graduar Nilda y yo, el programa llevaba ya como 2 horas y media, y esa noche iba a predicar mi papá, y mi papá entonces predicaba más o menos 1 hora, ¿verdad? Y me decía: Nilda, dile a tu papá que se apure, ¿verdad? Y bueno, anécdotas que quedan para toda la vida. Yo no predico tan largo como mi papá, pero espero que la palabra que traigo en esta hora la lleven en su corazón. Antes debo decir también que el Señor nos ha dado la oportunidad ya de publicar más de 35 libros, y algunos de ellos los traigo aquí en una mesa. El Señor me ha dado la bendición de orar por presidentes de nuestra nación y por gobernadores, senadores, por muchas personas, y siempre hemos llegado con un libro, porque siempre llevamos una Biblia. Tratamos de llevar un libro de historia o un libro de teología. Yo traigo aquí el libro de historia de las Asambleas de Dios de México, que sus primeros 2 capítulos hablan de la historia general de la iglesia. Mi padre escribió el primero y el segundo tomo, y luego los pusimos en uno solo. Ahora sí que juntos estamos haciendo historia. Y hoy en Tamaulipas estamos celebrando el centenario del pentecostalismo, y en honor a esa celebración sacamos una nueva edición que trae una perspectiva sociológica de la historia del pentecostalismo en México. Así es que para los estudiantes y para los graduados, en todos los libros traigo el 50% de descuento. Así que si usted le quiere regalar un libro a un graduado porque no trajo un regalo, bueno, pues ahí está la mesa del libro, ¿verdad? Voy a tocar un pasaje que es un pasaje clásico en el capítulo 3 del profeta Habacuc, en donde el profeta ora por un avivamiento, y a la letra dice: oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, y en medio de los tiempos hazla conocer. Hay 2 cosas esenciales en esta declaración. Una es el avivamiento de la obra, y el otro son los tiempos. No le pide un avivamiento de la fe,
no le pide un avivamiento de prosperidad, no le pide tampoco un avivamiento de brincos y chiflidos, le pide un avivamiento de la obra. Y nosotros necesitamos tener bien claro lo que es la obra. El profeta espera la obra de Dios en la venida del Mesías. Todos los profetas están mirando al Mesías. Están apuntando hacia la eternidad. Pero nosotros ahora, la obra redentora del Mesías en la cruz, la vemos ya realizada. Y la obra ahora es el cumplimiento de la gran comisión en tanto el Señor viene por su iglesia. Y la gran comisión tiene un triple enfoque: evangelizar, hacer discípulos y enseñar. Justo lo que están haciendo en el Centro de Estudios Bíblicos Teológicos, el Decálogo. Pero cuando pensamos en los términos del avivamiento, como Habacuc lo ve, él está contemplando desolación espiritual, corrupción, injusticia, prevaricación. Y nosotros sabemos que no puede haber avivamiento en esas condiciones. Y él está pidiéndole a Dios: ¿por qué permites que todo esto pase? ¿Por qué no haces algo? Y entonces Dios le deja ver lo que va a hacer. Y Dios va a intervenir por medio de los caldeos y de los babilonios y de los asirios en 3 tiempos diferentes. Y el profeta se asusta porque le dice: pero esas naciones son peores que nosotros. No entiendo qué vas a hacer. Y hay una preocupación. Si nos invaden y nos destruyen, ¿qué va a pasar con la simiente santa? Con la simiente del Mesías. Hay una preocupación por la obra. Y es aquí justamente donde el profeta no entiende cómo, no entiende de qué manera va a haber una preservación de la especie, pero en todo caso le dice: aviva tu obra. Y hace un poema que se convierte en un salmo que tiene varios tiempos y varios tonos, a través del cual el profeta decanta los tiempos. Y cuando decanta los tiempos, entonces nosotros tenemos que ser entendidos en los tiempos. Yo quiero, si usted tiene su Biblia, quiero que vea conmigo cómo, de una manera poética, él dice en el versículo 3: Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Está hablando del tiempo de Abraham y del tiempo de Moisés. Temán es el monte Nebo y Parán, poéticamente, aunque aquí está descrito como un monte, es la parte del desierto donde descendió el maná. El profeta está invocando los tiempos. Hay otra forma de ver a Moisés cuando dice:
Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. El resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano y ahí estaba escondido su poder. Delante de su rostro iba mortandad. Ahí están las plagas, ahí está la nube, ahí está la columna de fuego. Y luego hace un retorno a Abraham, porque dice, y a sus pies salían carbones encendidos. Ahí está Sodoma. Se levantó y midió la tierra. Ahí está. Le dijo a Abraham: todo el territorio que pisare la planta de tus pies será tuyo. Mira, y todo lo que alcances a mirar será tuyo. Miren, podemos ver más acciones de Moisés cuando dice: hizo temblar las gentes, los montes antiguos fueron desmenuzados cuando dio los 10 mandamientos. Los collados antiguos se humillaron. He visto las tiendas de Cusán en aflicción y las tiendas de la tierra de Madián temblaron. Dicen algunos historiadores que cuando Moisés se preparaba, hubo una guerra entre Egipto y Cusán, que son los etíopes. No está en la Biblia, pero por lo menos 2 historiadores mencionan que el general de esos ejércitos fue Moisés. Por luego, cuando invoca las tiendas de Madián, invoca el tiempo en el que él estuvo también en el desierto y se casó con una madianita. Y habla de un estremecimiento a través del cual Dios interviene en los tiempos. Y luego dice el versículo 8: te airaste, oh Jehová, contra los ríos te airaste, fue tu ira contra el mar. Ahí está. Cuando se abrió el río, cuando se abrió el mar. Está hablando de los tiempos en los que sería tan difícil. A Abraham le dijo: a los 100 años te voy a dar hijos. Muy difícil. Moisés sacó 1 millón de israelitas de Egipto y se fue al desierto. Muy difícil. ¿Cómo le vas a dar de comer sin panaderías, sin hospitales, sin carnicerías? ¿Cómo le vas a dar de comer a 1 millón de personas? Pero Dios es tan poderoso que les envió maná, les envió codornices, les envió la llama de fuego en la noche. Y algunos historiadores dicen que cuando cruzaron el desierto eran 3 millones. Sin maternidad y sin hospitales, los chamacos seguían llegando. En medio de la crisis más terrible, y estamos, bueno, y sin contar el millón que se murió en el desierto, ¿verdad? Hubieran sido 4 millones si hubieran sido fieles. Pero, amados hermanos, son los tiempos. Como Dios estuvo con Abraham, estuvo con Moisés, y le dijo a Josué: como estuve con Moisés, estaré contigo. Y el profeta también invoca los tiempos de Josué, porque dice el versículo 11: el sol y la luna se pararon en su lugar, a la luz de tus saetas anduvieron, y al resplandor de tu fulgente lanza, con ira hollaste la tierra, con furor trillaste las naciones, saliste para socorrer a tu pueblo. Ahí está la conquista con Josué. Era difícil también. No hallaban a Moisés. Se acabó el maná, se acabaron las codornices, se acabó la llama de fuego, se acabó la nube, se acabó el agua de la roca. Parece que los milagros se acabaron. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pero como estuve con Moisés, estaré contigo, y los ayudó a cruzar para conquistar la tierra. Por eso cuando el profeta dice: en medio de los tiempos, está diciendo: así como le hiciste en el tiempo de Abraham, que le cumpliste, así como le hiciste en el tiempo de Moisés, así como le hiciste en el tiempo de Josué. Pero ustedes han sido para llamar
llamados para predicar en el siglo XXI. Este es su tiempo. Dios no los llamó en el siglo XIX ni en el siglo XXII, los llamó en el siglo XXI. ¿Ustedes creen que Dios puede avivar su obra en el siglo XXI? ¿Quieren tener un ministerio a través del cual la gloria de Dios descienda? ¿A través del cual los pecadores se conviertan y la iglesia sea edificada? Porque cuando el profeta dice en medio de los tiempos, Dios no está limitado por los tiempos pasan, pero Dios permanece para siempre. Los tiempos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Pero en todo caso, necesitamos un avivamiento. Cuando Dios llama a la gente, porque Dios los llamó a ustedes, pero Dios también llamó al director y a los maestros para prepararnos a ustedes. Y esa combinación de llamamiento es la que rejuvenece a la iglesia, es la que nos avisa que Dios todavía tiene cosas grandes que hacer, es la que nos avisa que Dios no ha terminado su obra, es la que nos dice que Dios se quiere seguir moviendo. Cuando Dios llama a hombres y mujeres al ministerio, es que Dios todavía quiere hacer algo, es que Dios todavía se quiere manifestar, es que el mundo está necesitado y alguien tiene que salir a predicar, alguien tiene que salir a evangelizar, alguien tiene que salir a ser discípulos. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Este es el tiempo en el que Dios te ha llamado, este es el tiempo en el que Dios te ha convocado, este es el tiempo en el que Dios pondrá todos los recursos, todos los dones, todo el poder del Espíritu Santo para que la obra de Dios sea avivada en el siglo XXI. Pero ¿bajo qué condiciones? Y el texto da para mucho. La verdad, quisiera quedarme con un solo versículo toda la noche, pero les voy a dejar algunas pistas del capítulo. Lo primero que necesitamos es orar. Dice el primer versículo, oración del profeta Habacuc. Y en el primer capítulo dice que es una profecía que vio. Pero ahora él está hablando con Dios. Cuando mencionamos el recurso de la oración, mencionamos uno de los recursos más poderosos para el avivamiento. Dijo el hermano Demetrio Bazán, uno de nuestros pioneros, que la oración no trae avivamiento, pero que no hay avivamiento sin oración. Es decir, la oración no es una llave mágica. Quienes conocen el ministerio de la intercesión saben el precio que se tiene que pagar de rodillas, saben el precio que se tiene que pagar en lágrimas, saben el precio que se tiene que pagar en ayuno, saben lo que cuesta abrir un cielo de plomo o de bronce, saben lo que cuesta hacer la lucha espiritual para que el Señor intervenga de una manera sobrenatural en medio de las necesidades. Hace algunos años escuchamos que en Ciudad Juárez mataban a las mujeres. Todos los días aparecía una mujer muerta y comenzó la violencia de las balaceras y las iglesias comenzaron a cancelar cultos nocturnos y abrían los templos solo un ratito el domingo de 10 a 12 y corrían rápido para sus casas, hasta que Dios comenzó a mover a algunas personas. Se dieron cuenta que los malos trabajaban en cuanto oscurecía, y a la medianoche, como a las 3, 4 de la noche, andaban cansados y se iban a dormir, y Dios comenzó a despertar a su pueblo a las 5 de la mañana. Y comenzaron a abrir los templos a las 5 de la mañana cuando los malos estaban durmiendo. Y mientras los malos dormían, la iglesia comenzó a orar y ayunar a las 5 de la mañana, hasta que se dieron cuenta que era un despertamiento con más de 200,000 personas orando todos los días. No hubo necesidad
queremos un avivamiento, tenemos que orar. Pero también dice en el versículo 2, he oído tu palabra. Quiere decir que no era una visión o una película muda. Era una película en la que Dios estaba revelándole y estaba hablando con él. Pero en todo caso, un avivamiento tiene que ser un avivamiento de la palabra. Porque cuando dice he oído tu palabra, implícitamente está diciendo he dejado de oír otras voces, he dejado de oír otras palabras, he dejado de oír la voz de la amargura, he dejado de oír la voz del fracaso, he dejado de oír la voz de la calle y he comenzado a escuchar tu palabra. Porque cuando nosotros escuchamos la palabra y nos llenamos de la palabra, tenemos autoridad en la palabra. Cuando la palabra viene a nosotros, la palabra puede salir de nosotros. Cuando la palabra llena nuestras vidas, la palabra es el pan que en todo caso necesitamos todos los días. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dios no nos ha llamado a filosofar. Dios nos ha llamado a predicar su palabra. No queremos hacer nada fuera de la palabra. Queremos medir todo con la palabra, porque lo único que Dios respalda es su palabra. Y cuando nosotros centramos nuestra vida y la fundamos sobre la palabra, el Señor dice que tu palabra no volverá vacía, sino que hará lo que Él quiere y será prosperada en aquello para lo que Él la envió. Pero hay un tercer elemento, porque dice en el versículo 2, temí. Y no se trata de miedo, se trata del precepto más poderoso de la vida piadosa. Se llama santidad, se llama consagración. Si Dios te ha llamado al ministerio, cumple tu ministerio. Si Dios te ha dado dones espirituales, activa los dones espirituales. Porque cuando hablamos de un ministerio fructífero, no hablamos de un ministerio que está apagado. Hablamos de alguien que está dedicado a cumplir todo lo que Dios le ha llamado. Cuando encontramos en la Escritura que Dios reparte dones, que Dios reparte ministerios, Dios no lo hace sobre silla, Dios no lo hace sobre mesa, Dios no lo hace sobre brazos o bolsas, Dios los derrama sobre personas. Es a las personas a las que Dios les da dones y ministerios. Es a las personas a las que Dios les habla. Y son las personas las que Dios desea que se consagren al ministerio al que Él los ha llamado. Algo me queda muy claro. Aunque voy a cumplir 40 años de haber graduado como ustedes, yo comencé a predicar un poco antes, a la edad de 11 años. Acompañaba a mi padre los viernes al penal de Andemegui, cuando él predicaba. Y una tarde que por alguna razón él no llegó, la cárcel estaba a 2 cuadras de la casa. Así es que nosotros llegábamos de la escuela, dejábamos los libros, comíamos y nos íbamos a la cárcel para apoyar a mi papá. Los guardias ya nos conocían, así que nos dejaban entrar con las hermanas y los hermanos, aunque éramos menores de edad. Y un viernes que por alguna razón mi padre no llegó y las hermanas estaban muy preocupadas y dijeron, ¿y quién va a predicar? ¿Quién viene preparado? Y dijeron, no, pues el hijo del pastor, aquí está. Y a mis 11 años ahí estoy predicando, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Les dije, hay muchas personas allá afuera que están encadenadas y encarceladas, pero ustedes adentro de estas rejas pueden ser libres, porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Algo que sí les puedo decir, Dios no abandona a sus enviados. Dios tiene una provisión especial para el que le cree a Dios.
para el que está dispuesto a pagar el precio y consagrar su vida al ministerio, Dios lo va a hacer. Pero hay un cuarto elemento que me impacta tanto, y es cuando dice: en la ira acuérdate de la misericordia. Israel tenía que ser destruido por su pecado. Había muchas razones por las cuales tenía que ser destruido. Pero el profeta negocia con Dios. Todos tenemos formas de negociar con Dios. Abraham le dijo a Dios: y si hubiera 50 justos, por esos 50 no destruiría la ciudad. Y Dios le dijo: por esos 50 no la destruiría. Bueno, mira, y si no hay 50, pero hay 45, por los 45 no la destruiría. Pues no la destruiría. Oye, perdóname, pero si no hubiera 45 y hay 40, por los 40 no la destruiría. Sí, por amor a los 40. Oye, pero si no hubiera 40, y ahí está negociando. Algunos dicen: oye, pues hay niños, no la destruyas por los niños, ¿verdad? Como dice Saramago. Otros dicen: le faltó haber dicho una más y no lo hubiera destruido. Pero miren cómo negociaba Jonás. Dios le dijo a Jonás: ve a predicar a Nínive. No, pero ¿cómo? ¿Por qué no quieres ir? Porque si voy los vas a salvar. Y es lo que quiero. Pero no, yo no quiero que los salves, yo quiero que los destruyas. ¿Cómo negociamos? El profeta dice: en la ira acuérdate de la misericordia. San Pablo dice: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Cuando entendemos este plan de la gracia, este plan de la salvación, el Señor no rechaza a nadie. El Señor ha abierto los brazos del Calvario para salvar a todo el mundo, para salvar a toda criatura. Y nosotros somos comisionados para predicar el Evangelio de la redención, para predicar el Evangelio de la salvación. A donde quiera que nos plantemos, digámosle a la gente que Dios le ama y que Dios tiene un plan para su vida. Y el Señor comenzará a salvar a los pecadores, a sanar a los enfermos, a levantar a los desamparados, y Él hará la cosa grande para la gloria de su nombre. Pero voy a tratar de aterrizar. Hay una parte que se llama la circunstancia. Miren, muchos nos desenfocamos por las circunstancias, porque nos salía algo urgente y dejamos lo importante, porque nos salió algo que no esperábamos, pero bueno, y dejamos de hacer lo que teníamos que hacer. Muchos, por las circunstancias, nos desenfocamos y dejamos de hacer lo que hemos sido llamados a hacer. Pero cuando veo al profeta viendo la premier de la destrucción antes que cualquiera la pueda ver, cuando veo al profeta asustado porque no sabe cuál va a ser el desarrollo de la nación, entonces tiene una invocación maravillosa sobre las circunstancias, porque dice en el versículo 16: oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas, aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, es decir, todo en contra. Porque si la higuera no florece, no hay fruto. Si las vides no producen, no hay bebida. Si falta el producto del olivo, no hay aceite.
ni comestible, ni combustible, ni de perfume. Es decir, habla de pobreza. Y luego también dice, y los labrados no den mantenimiento, es decir, no haya dinero. Y luego, las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, ni carne ni leche. ¿Qué le quedó? Nada. Ahora está diciendo, ahí están los tiempos. Así como socorriste a tu pueblo cuando no había nada. Así cuando en medio de las circunstancias todo estaba en contra, pero tú te manifestaste y tu presencia y tu gloria sacaron adelante del pueblo. De la misma manera, aunque yo atraviese por una circunstancia difícil, aunque me quede sin dinero, aunque me quede sin trabajo, aunque me quede sin comida, aunque tenga todo en contra, entonces dice, yo me alegraré en Jehová y me gozaré del Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual echa mis pies como de sierva y en sus alturas me hace andar. No dicen mis alturas, dicen sus alturas. ¿Cómo es el poder sobrenatural de Dios? Que las circunstancias no deben hacernos desistir. Un avivamiento de la obra en medio de los tiempos demanda oración, palabra, consagración, gracia y victoria sobre las circunstancias. Hace 34 años o un poquito más a lo mejor, mi superintendente de distrito me comisionó para que fuera a la costa de Jalisco y Colima para hacer una gira en las iglesias con necesidades, y me acompañó el director de ustedes, Felipe de Jesús Ochoa, y Minerva, su esposa. Me acompañaron Tomás y Nilda, y hicimos una gira maravillosa, difícil, y recuerdo que uno de los lugares al que llegamos, la persona que nos iba a recibir, nos recibió de mala gana. Casi nos corrió. Y nos dijo, allá, en lugar de recibirnos en el auditorio, dijo, allá abajo de un árbol, en tal dirección, vamos a tener el culto a las 7, allá los espero. Habíamos viajado más de 24 horas, traíamos hambre y sueño, pero nos fuimos allá. En mi equipo, bueno, la mitad del equipo se me reveló. Felipe de Jesús Ochoa y Minerva dijeron vamos, pero la otra mitad del equipo me decía no, dice, ¿cómo te vas a quedar después del trato que nos han dado? Y yo les dije, es que nosotros no venimos por esa persona, venimos porque nuestro superior nos mandó y vamos a cumplir el ministerio que nos tiene. Y entonces llegamos en la plena calle, instalamos el sonido, bueno, lo instalé porque me dejaron solo. Me dijeron, ¿tú quieres hacerlo? Sí. Bueno, tú diriges, testificas, recoges la ofrenda y predicas, ese es el llamamiento, haces todo. Yo de pronto no lo creía, pero ya cuando lo sentí, entonces agarré la guitarra, hicimos una visitación, llegó mucha gente. Así que para que cuando la persona que nos mandó a ese lugar llegó, nosotros teníamos la calle llena de gente. Y la persona se quedó mirando lo que estábamos haciendo. Entonces agarré la guitarra, canté con la gente, con los niños, puse unas pistas porque también pisteaba, y luego prediqué un sermón muy sencillo. Puse a Saqueo a pasear, porque Saqueo quería conocer a Jesús, y lo puse a pasear. Y al final, cuando invité a la gente a venir a Cristo, pasaron muchas personas. Y cuando ya estaban al frente, los guié para que recibieran a Cristo, y pude ver cómo muchos de ellos recibieron al Señor. Y esta noche les dije,
Aquí está la persona que se va a responsabilizar de ustedes. Y le dije a la hermana, usted anote las direcciones de todos y visítelos. Se me quedó mirando como diciendo, los conozco a todos, pero nunca han querido nada. Y nosotros nos fuimos al siguiente pueblo. 2 meses después me encontré a la persona que nos había recibido con no muy buen agrado. Esto quizá no lo saben ustedes, ¿eh? Y se me acercó y me dijo, hermano, quiero pedirle perdón. Y yo le dije, ¿pero de qué? Usted y yo nunca hemos tenido ningún problema. No, dice, yo me porté muy mal ahora que usted vino con ese grupo de hermanos. Le dije, hermana, nosotros veníamos a hacer una obra. Sí, pero estuvo muy mal lo que yo hice. No, yo no tengo nada contra usted. No, pero quiero pedirle perdón porque mire, yo lo hice para que ustedes no se quedaran, o sea, interpretaron bien ustedes, ¿verdad? Pero usted me dio una lección, dice, porque se quedó. Yo no lo recibí en la iglesia, lo mandé a la calle y allá en la calle usted me dio una lección de lo que se podía hacer. Me dice, quiero decirle algo. 10 familias se entregaron a Cristo y establecimos una iglesia. Y ahora dice, el sermón que usted predicó, yo lo ando predicando en otros pueblos para levantar más iglesias. Gracias, Señor. Ese sermón es un libro ahora. ¿Pero qué quiero decir con esto? Que muchas veces las circunstancias nos dicen, renuncia, regrésate, no va a pasar. Pero cuando nosotros hemos orado, hemos oído su palabra, hemos consagrado nuestra vida al ministerio, creemos en la gracia poderosa de Dios y somos victoriosos sobre las circunstancias, el Señor se va a manifestar de una manera sobrenatural. A veces no lo vemos. A veces nos vamos con el dolor de que algo no se hizo bien. Pero no somos nosotros los que avivamos la obra. El que aviva su obra es el Señor. El que sana a los enfermos es el Señor. El que salva a los pecadores es el Señor. El que resucita a los muertos es el Señor. Nosotros solo somos instrumentos del Señor. Aviva tu obra, Señor. En medio de los tiempos, hazla conocer. Que tu palabra maravillosa, Señor, vaya en el corazón, la mente y las acciones de esta generación que hoy gradúa. Y que otros que están en las mesas y que están escuchando el llamado acudan a prepararse para el ministerio. Porque sé que mientras vienes por tu iglesia, preparas un gran avivamiento para tu iglesia. Una obra maravillosa que, como dijo Habacuc, si se contara en vuestros días no lo creeréis. Hoy, cuando el mundo, Señor, está desalineado, necesitamos una urgente visitación de tu Espíritu Santo. Una visitación que venga a transformar, que venga a renovar la iglesia, que venga a renovar el ministerio y que venga a recordarnos que estamos aquí no por nuestros propios méritos, sino por los méritos de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Envía tu palabra, Señor. Envíanos a ellos. Envíanos a todos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios bendiga a los hermanos por esa poderosa palabra. Amén. Aleluya. Bueno, bien, hermanos, ahora ha llegado el momento anhelado, el propósito de esta reunión. Amén.